Bienvenidos al programa Políticas Energéticas. En el día de hoy nos introduciremos al estudio de una herramienta muy potente para la planificación energética, la cual es los balances energéticos. Comencemos. Lo primero que debemos darnos cuenta es que la energía no puede ser estudiada solo desde los métodos econométricos. ¿Por qué? Porque los métodos econométricos estudian las variables fundamentales del estado que son la oferta y la demanda. Sin embargo, la energía no se consume solo dentro del mercado. Por ejemplo, la leña, quienes la consumen pueden tomarla directamente de la naturaleza, de un conuco, del bosque. Por eso es que en la economía de la energía planteamos métodos analíticos que puedan estudiar variables energéticas que estén fuera del mercado. La oferta y la demanda son las variables conocidas del mercado. Pero del lado de la demanda hay un consumo de energía que no ocurre dentro del mercado. A este le vamos a llamar consumo. Es decir, que la demanda viene a ser un subconjunto del consumo. Y sin embargo, hay una necesidad energética que no es cubierta. A esta parte le vamos a llamar requerimiento. Del otro lado de la oferta está la oferta que es la que se oferta, pues valga la redundancia, en el mercado, y aquella parte de la energía que puede ser aprovechada fuera del mercado sería el abastecimiento. Y esta parte de la energía que está pero no se aprovecha es un abastecimiento bruto. Entonces, tanto del lado de la oferta como de la demanda, tenemos tres niveles y los dos últimos no operan dentro del mercado. Por eso es necesario utilizar métodos analíticos y uno de los más importantes es el balance de energía. El balance de energía es una cuenta, es un recurso contable, es como lo que los contadores hacen con las finanzas. Y para entender su estructura es necesario comprender la cadena de valor de la energía. En la cadena de valor, lo primero que aparece es la energía primaria. La energía primaria son las formas de energía que podemos utilizar tal y como se nos presentan en la naturaleza, sea la solar, la eólica, la leña, el petróleo, el gas natural. Estas son fuentes de energía primaria. Las energías secundarias son aquellas que surgen de la transformación de una energía primaria, por ejemplo la gasolina. Y luego de que tenemos las fuentes de energía, sean primarias o secundarias, son dirigidas a un sector donde ocurre el consumo final de energía. Ahora bien, para obtener energía primaria hay que producirla, sea por un proceso de extracción o por un proceso de captación. Cuando decimos extracción es porque esta fuente debe ser extraída del lugar donde está almacenada. Por ejemplo, de las minas, el petróleo, el carbón. También puede ser por captación, que es lo que ocurre con la energía solar. Sea por un proceso o por otro, para tener energía primaria, la producimos. El balance de energía es un balance hecho para un territorio determinado en un tiempo determinado. Como es en un tiempo determinado, podemos tener una variación de inventario en el caso de aquellas formas de energía que se pueden almacenar. Ahora bien, las salidas que vamos a tener, en primer lugar, podemos exportar esa energía primaria. Hay pérdidas en el proceso o una parte de la energía producida no es aprovechada, pero también en este proceso de extracción o captación ocurre un consumo de energía para producir energía, es lo que llamamos consumo propio. Luego pasamos al proceso de transformación, ingresan energías primarias o secundarias, o ambas, pero también estas energías entran como consumo propio. Entonces el consumo propio y las pérdidas del proceso de transformación son las salidas que ocurren en esta parte. Luego tenemos las energías secundarias. La única entrada es de los procesos de transformación o de la importación. Ahora, las salidas son o por exportación, hay una energía no aprovechada, hay pérdida. Luego una parte de esa energía va a los procesos de transformación y la mayor parte va al consumo final. Hay fuentes de energía primaria que pueden ir al consumo final, como vemos por aquí. Por ejemplo, la geotermia puede tener un uso directo o el carbón mineral puede tener un uso directo en la industria. Pero veamos entonces cómo todas estas variables que aparecen en la cadena de valor se arman en una hoja de contabilidad, en un balance de energía. En esta hoja, las columnas nos dicen qué pasa con la energía primaria y qué pasa con la energía secundaria. Luego vamos a tener abastecimiento de energía, la transformación
y finalmente el consumo. ¿Cómo analizar el abastecimiento? En el abastecimiento hay una producción, hay importación y exportación, variación de inventario y no aprovechado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada fuente hay que analizarla de una manera distinta. Sería muy intuitivo hablar de producción de petróleo, que seguro se corresponde a la cantidad de petróleo extraída del yacimiento, pero cuando hablamos de energía nuclear, no nos referimos a la cantidad de uranio extraída de la mina, sino a la cantidad de material fisionable que está contenida en el uranio. Luego tenemos la variación de inventarios y la energía no aprovechada. Luego tenemos los procesos de transformación como refinerías, centrales eléctricas, centros de gas, coquerías, autogeneración. Luego de los procesos de abastecimiento y transformación, ocurre un acumulado de consumo propio de energía en esos procesos y de pérdidas en los mismos. Eso hay que cuantificarlo antes de llegar al consumo final. El ajuste estadístico existe porque todas las cantidades que se copian en la hoja deben expresarse en la misma unidad. Típicamente se utiliza barriles equivalentes de petróleo. Y hacer ese manejo estadístico, además de cómo se hace la investigación, puede introducir errores de cálculo que deben ser ajustados, y para ese ajuste está esta fila. Ahora, ese ajuste no podría pasar de más de un 5%. Finalmente llegamos al consumo final. Ahora, hay parte de esa energía producida puede tener un uso no energético. ¿A qué nos referimos? Fíjense lo que pasa con los lubricantes, con los asfaltos, con las grasas, que son usos que surgen de estos centros de transformación o de producción que no tienen un fin energético. Para entender esto mejor, veamos ahora un ejemplo montado por la Organización Latinoamericana de la Energía para Venezuela en el año 2008. Como vemos, aquí está el abastecimiento. La producción de petróleo, aquí la señalan en 1.235.000 barriles. Esta tabla está expresada en miles de barriles equivalentes de petróleo. Si vemos abajo, hay una exportación de 840.000 barriles y una variación de inventario de 9.000 barriles. El total no es la suma de las cantidades que están aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene que aparecer es el total ofertado al territorio. Como la exportación sale del territorio, ella se resta a la producción, porque esta exportación es una salida, no está ofertada en el territorio que se está evaluando. De hecho, vamos a ver la fórmula que está aquí. Piense que sería la producción más la importación menos la exportación más la variación de inventario, que tendrá un signo más o menos aquí, menos los no aprovechados. Luego entra a la transformación. Bueno, todo el petróleo que se oferta entra en la refinería. ¿Y qué pasa con la diferencia entre lo que entró en la refinería y el total? Bueno, la diferencia se ajustó aquí estadísticamente con este 17. Entonces fíjense que lo que entra a la refinería tiene un signo negativo, pero lo que sale de la refinería, que es energía secundaria que van a estar aquí, tiene signo positivo. Entonces lo que entra lo vamos a colocar como negativo y lo que sale es positivo. Piensen en las centrales eléctricas. Lo que entra, que en este caso es gas natural, es negativo. Entró hidroenergía, es negativo. Luego lo que sale es electricidad, es positivo, lo que sale es positivo. Y este coque que entró aquí es negativo porque entra. Entra negativo, sale positivo. ¿Qué es lo único que salió de las centrales eléctricas? Electricidad, que es la cantidad positiva aquí. Cuando totalizamos las energías secundarias, fíjense que no se suma la entrada, sino que queda solamente la salida. Porque ¿qué estoy totalizando aquí? Producción, oferta, salida de energía secundaria. Entonces, no es que voy a sumar toda esta fila, no. Queda esta por fuera porque esta es una entrada. Si yo la sumo, la contaría dos veces. Bueno, lo mismo va a pasar con los distintos centros de transformación. Fíjense aquí en el total que está aquí. Este total no suma las energías secundarias, se queda solo con la energía primaria. Porque ya dijimos que la energía secundaria es la transformación de una energía primaria. Si yo sumara aquí en el total la producción de energía secundaria, estaría contando la energía dos veces. En el caso del total de transformación, fíjense que estoy contando en esta fila del total solamente a las entradas, por eso quedan siempre negativas. En este caso, electricidad, ¿verdad?, que es positiva, no suma abajo, porque yo estoy contando es cuánta energía transformé. Y la energía que transformé es la energía de entrada, la que hemos dicho que vamos a colocar negativa. Luego vienen los procesos de consumo propio y pérdidas.
¿verdad? Que se acumulan tanto en los procesos de transformación como de abastecimiento, luego el ajuste estadístico y llegamos al consumo final. Fíjense que en el consumo final vamos a tener el sector transporte, el sector industrial, el residencial, comercial, agropesca y minería, construcción. Serían estos 3, 4, 6 sectores que utiliza la OLADE en sus balances energéticos. Estos sí se suman linealmente. Bueno, el consumo de estos sectores es lo que me totaliza esta columna de consumo energético. Fíjense, yo aquí no voy a sumar ni consumo propio, ni pérdidas, ni el ajuste. Eso no lo sumo allí. El consumo energético sería simplemente el consumo de los sectores. Luego tendríamos un consumo no energético, que en este caso aparece por acá, este 112 que viene de aquí arriba, de un no energético secundario. Esto puede ser seguramente producción de asfalto de refinería. Y luego el total sería el no energético más el energético y se totaliza aquí. Quiero poner dos ejemplos específicos de formas de energía primaria para que se vea cómo se hace su contabilidad. En el caso de la energía, de la hidroenergía, el embalse representado aquí en este esquema tiene 4 salidas. Lo que vamos a llamar como producción de energía es precisamente el caudal que se envía a la turbina para la producción de electricidad. Esta del vertedero, o a las compuertas, o ambas, es la energía producida porque está en el embalse pero no aprovechada. Entonces esta cantidad va como no aprovechado en el balance de energía. Mientras que la suma del caudal de filtración y el de evaporación son pérdidas. Habría que conocer cada uno de estos caudales para poder completar el balance de energía. ¿Qué se hace en los casos en que no se conoce? Bueno, lo que sí se va a conocer es cuánta electricidad se produjo, pero la electricidad es la forma secundaria, no es la forma primaria. En la turbina hay una eficiencia y típicamente esa eficiencia es 0.8. Entonces, la electricidad producida dividida entre 0.8 es lo que nos va a resultar como la energía primaria o hidroenergía producida. La vamos a colocar en el renglón de producción, y los demás valores en la fila de abastecimiento lo vamos a dejar en cero porque no los conocemos. Entonces, otro ejemplo, el de gas natural que entra en una refinería. Piense, si ese gas natural entra y es utilizado para la producción de calor o vapor necesario en los procesos de la refinería, esta es una energía que entra como consumo propio. Ahora, si ese gas natural entra para la producción de electricidad, eso entra en el renglón de autogeneración. Si hay una planta petroquímica allí, entonces es consumo final, porque esto ya es un uso industrial del gas. Pero si ese gas natural entra a la refinería para producir gas de refinería, gas licuado, entonces entraría en el renglón de refinerías, GLP, en la columna de energía secundaria. Este método de balance de energía tiene limitaciones. Piense que del lado de la oferta no llegamos a las reservas. Cuando analizamos el petróleo, vemos el petróleo producido, pero no vemos el petróleo que está en reserva, ni el gas, ni el carbón. Tampoco vemos las potencialidades de energía solar, la potencialidad de aprovechamiento de energía eólica. Tampoco el balance de energía aprecia la forma en cómo la industria o la residencia utiliza la energía. Habría que entrar en los detalles de la industria para poder hacer qué es lo que se hace con una auditoría energética, para poder formular políticas específicas para estos sectores. Pero lo que sí permite el balance de energía es conocer la estructura del sector energético para un momento determinado en un territorio determinado. Entonces el balance energético es necesario para conocer la estructura, pero no es suficiente para formular políticas energéticas. Es necesario conocerlo, pero no es suficiente. Hay que combinarlo con variables económicas, sociales, además ponerlo en el tiempo, estudiar reservas y potencialidades y combinar con ciertas auditorías energéticas que permitan conocer en detalle la forma de uso o el patrón de uso y de consumo de esta fuente de energía. Y bueno, hasta aquí la lección. Quienes están inscritos, entonces nos vemos en la sesión privada para profundizar y aclarar muchas dudas que sé que deben estar. Esto es un video de introducción para poder estudiar esto en las sesiones privadas. Saludos.